Y ahora sí, Hilario, si te parece, ya está enlazado, ya está con nosotros el licenciado Wulmaro Pacheco, quien, bueno, pues un amigo nuestro, un analista de primer nivel, y ahora nos vamos a remitir con él, nos vamos a meter a la historia, una historia de un personaje en Sonora, pues que tú lo conoces mejor que cualquiera, Hilario, y que es Álvaro Obregón, presidente de este país, y que, bueno, pues un hombre que le dio un giro importante No, pues transformó. a nuestro país. Y está ya con nosotros, ahí lo tenemos, Wulmaro Pacheco. Wulmaro, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor, Hilario. Gracias por esta oportunidad y a la orden como siempre. No, gracias a ti. Hilario, adelante, por favor. No, es que estábamos redondeando la historia de Obregón, como ¿Sí? el personaje que prácticamente dejó la impronta, ¿eh? Aquí en México. Fue un México antes y otro después de Álvaro Obregón. Sí, claro, mira, aunque la 4T no quiera ni a Obregón ni a Calles, porque tú ves siempre las mañaneras que está Flores Magón, está Salvador Alvarado, están otras gentes, no quieren saber nada de Obregón y Calles, que son los verdaderos formadores del nuevo Estado mexicano. Obregón, bueno, creador de lo que fue el origen del Seguro Social y que negoció con éxito la deuda externa de México, y Calles, el creador de la institución que resolvió el gran pleito político de México en 1928-29 y que le dio forma y contenido a lo que disponía la Constitución con la creación de instituciones. ¿Por qué no los quieren? No lo sé. Yo lancé un tuit hace tiempo y me contestó uno de los historiadores de la 4T y me dijo, ¿y por qué habríamos de quererlos? Bueno, porque son los creadores del verdadero Estado mexicano, el Estado mexicano moderno, y del sistema que duró 70 años sin agotarse, que le dio estabilidad y progreso a México por muchos años. Wulmaro, una pregunta de esas que pues normalmente lo hemos visto a través de muchos años, muchas décadas, en donde presidentes del país, siempre se inclinaban apoyando de una manera más importante al estado donde habían nacido, donde nacieron. En este caso, Obregón favoreció a Sonora. Bueno, no tuvo dinero, así que digas tú, tuvo muchos recursos, no. Le tocó, en primer lugar, el primer presidente realmente electo derivado de la Constitución del 17. Había mucho que hacer en materia agraria, en materia obrera, en materia de comunicaciones. El país quedó semidestruido, con 15 millones de habitantes, dividido, polarizado políticamente, y creo que ayudó mucho a conciliar políticamente y a buscar la forma de que México progresara, pero sobre todo aplicando la Constitución del 17, que tuvo muchos oponentes, sobre todo los Estados Unidos, que no querían que se aplicara retroactivamente lo que se refiere a petróleo, a minas, a la propiedad agraria, y en eso se le fue mucho el tiempo a Obregón. Si me dijeras, bueno, ¿qué hizo por Sonora? Hizo el ferrocarril Navojoa-Yavaros, le dio mucho promoción a la cuestión agrícola en el Valle del Mayo y en el Valle del Yaqui, promovió una incipiente industrialización del Estado que ya traía él los principios como empresario y demás, y le dejó servida a Plutarco Elías Calles la mesa para que don Plutarco sí diera un empujón definitivo a los programas de la Revolución Mexicana en relación con los principales compromisos en Sonora y en México. Oye, Wulmaro, tú que ya he visto que en tu artículo los has abordado, ¿qué pasó con los sonorenses, el famoso grupo sonorense que llegaron de presidentes y ya no han vuelto a tener ni reintegro? Lo más cerquita fue Colosio. Pero fíjate que nos ha ido bien, porque el otro día que escribí sobre Félix Zuluaga, me habló un sinaloense y me dijo, ey, espérate, me dijo, ese es sinaloense, déjanoslo, porque es lo único que tenemos que presumir, porque nunca hemos tenido un presidente de la República. No se nos hizo ni con el Maquío, ni con Arnoldo Martínez Verdugo, ni con Gabriel Leiva, ni con la Bastida, dice, pues déjanos a Zuluaga, porque Zuluaga nació en 1813, y en ese tiempo era el estado de Occidente, Sonora, Sinaloa, cierto, y Álamos pertenecía a Sinaloa. No, le dije, lo que pasa es que en 1831, cuando se hace la separación, Álamos decide quedarse en Sonora, y pues Zuluaga es sonorense y fue el primer presidente de origen sonorense. Por proyección, ¿no? Sí, bueno, es una lotería, ¿eh? Chihuahua tampoco ha tenido un presidente, velo directamente.
En cambio, Veracruz y Oaxaca han tenido hasta para tirar Sí. para arriba, Y si, totalmente. y si con- y- oye, Bulmaro, y si contamos la repetición de Santana, son muchas veces más. 11 veces 9 años Ahí está. Santana, más Miguel Alemán, más Adolfo Ruiz Cortines, Oaxaca, 31 años de Porfirio Díaz, 12 años de Benito Juárez, imagínate, pues también se ha concentrado en los estados de mayor cultura política de aquel tiempo y por la propia circunstancia. Chihuahua pues ha tenido dirigentes muy brillantes, políticos muy brillantes, pero no ha tenido un presidente de la República. Tamaulipas tuvo nada más a Manuel González, el que sustituyó a Porfirio Díaz en 1880, El mocho. y el mocho, el manco le decían, y se volvió a alborotar cuando el doctor Martínez Manatú, por ejemplo. Ah, sí, cierto. Sinaloa fue el Maquío candidato, fue la Bastida, fue Arnoldo Martínez Verdugo, fue Gabriel Leiva Velázquez, y no se le hizo, por eso el reclamo. ¿Qué pasó con esa clase política sonorense? Nos asesinaron a Colosco en el 94. Él iba a ser el sexto presidente de México directamente de origen sonorense. Los otros, pues mi inquietud con la de Joaquín, que cada rato nos escribimos y demás, ¿por qué nada más Álvaro Obregón está sepultado en Sonora? ¿Por qué don Abelardo está en el Sausal, en Ensenada? Zuluaga está en el Cerro del Tepeyac, allá arriba de la Basílica. Plutarco Elías Calles, primero en el Panteón de Dolores y ahora en el Monumento a la Revolución. Y Adolfo de la Huerta en el Panteón Francés de San Joaquín, que está enfrente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Decisión de ellos, vocación de la familia. Y no cuento a uno que está en París, que fue vicepresidente de la República, Ramón Corral Verdugo. Claro. Que fue vicepresidente, murió en París en 1912, y le he estado preguntando a Ramón Corral Ávila, que es su bisnieto, por qué nunca se lo trajeron a México, y creo que la semana que entra me va a dar alguna información al respecto. Oye, Bulmaro, ya que estás tocando ese tema de dónde están enterrados y estos personajes, una parte de ese personaje de Álvaro Obregón, ¿realmente dónde quedó su brazo? Mira, el brazo que estuvo exhibiéndose en donde estuvo la bombilla, en el restaurante donde lo mataron, y en San Ángel, que luego se hizo un monumento a Álvaro Obregón, donde estaba el restaurante. En 1990, siendo subsecretario Eliseo Beltrones de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, secretario, Eliodoro Soto Rodríguez, presidente municipal, hubo el acuerdo con el presidente de hacerlo polvo el brazo y traérselo a la tumba de Álvaro Obregón en Guatabampo. Que me han dicho, ¿y por qué lo sepultaron en Guatabampo? Porque él sí dejó en 1926 en su testamento la orden de que sus restos fueran depositados en el Panteón de Guatabampo al lado de su venerable madre, así dice el testamento totalmente. Entonces, lo que era el brazo, que seguramente tú viste ya llegado en formol en ese monumento a Álvaro Obregón, se hizo polvo y se lo trajo la Secretaría de la Defensa Nacional junto con el alcalde de Guatabampo a depositarlo en la tumba que está en Guatabampo. Ahí está el brazo de Obregón. Ya polvo o ceniza posiblemente. Lo hicieron, lo incineraron para que fuera en una urna y se quedara ahí junto con su mamá, con su primera esposa, con su hermana Mona, el esposo de la Mona, su hermana Rosa y su hermano Alfonso, que murió en 1922, pero lo trajeron del Panteón de Guatabampo de otro lado a la sepultura de don Álvaro. ¿Es un mausoleo familiar? Sí, totalmente. Está doña María Tapia, por ejemplo, ahí está. Doña Refugio Urrea, su primera esposa, que murió en 1908, ahí está. Está su hija María Mona, está el esposo de María Mona, está su hermana Rosa, está su hermano Alfonso. Y el otro día que entrevisté al Tavo Vargas Obregón para que me diera datos sobre cuándo se murió doña Mona y su papá, y el que sigue soy yo, me dijo. Yo también voy a... No, eso falta mucho. Estoy en la lista. Sí, claro. Ahí está en Obregón, en Guatabampo, es el único expresidente de México de origen sonorense que está sepultado en Sonora. ¿Por qué? Por razones que he buscado y que seguramente se expresarán en mis siguientes artículos. Oye, y nunca pedimos que se trajeran los cuerpos de los presidentes, ¿no? O sea, hay monumentos en Guaymas, pero ¿sí? Nunca se ha pedido que se traiga pues, aquí a su tierra. Mira, pasa con lo que pasó con los restos de Porfirio Díaz, que también están en París, y que si se los traían o no, que si era conveniente, inconveniente. Yo le pregunté a Carlos Tello Díaz, que está casado con una nieta de don Porfirio Díaz, a Carlos Tello Macías, perdón, que en paz descanse,
Bueno, ¿se los van a traer o no? Le digo, los restos. Pasa con lo mismo de los de Sonora. Crean polémica, se murieron en medio de polémicas, que se hicieron esto, que no hicieron aquello, que se mataron acá, que mataron allá. Mira, me dice, cualquier trámite en relación con la tumba de don Porfirio Díaz tiene que ser de la familia. Del gobierno no esperamos nada en ese sentido. Claro. Y uno va a la tumba de don Porfirio allá en el Panteón de Montparnasse y le preguntaba yo al bisnieto el otro día, oye, le dije, ¿hay algún patronato que lo sostenga? Porque parece que se murió el año pasado, la tumba bien conservada. Igual que la tumba de Santana en el Panteón del Tepeyac, parece que se murió el mes pasado y tiene 150 años que murió. Pero dejan patronatos, familiares, organizaciones que se dedican a mantener, a limpiar las tumbas para que no queden en el olvido. Es una cuestión que deberíamos limitar en muchos aspectos, porque la de don Adolfo de la Huerta, por ejemplo, está llena de tierra directamente. El mausoleo de Guatabampo le dan su manita de gato cada 17 de julio que se conmemora. En el Sausal, don Abelardo está bien protegido. Y bueno, don Plutarco está igual que Francisco y Madero en el Monumento a la Revolución, porque primero lo sepultaron en el Panteón de Dolores y luego se lo llevaron con Madero y el resto de los revolucionarios al Monumento a la Revolución. Oye, una pregunta que llama la atención, bueno, me ha llamado la atención a mí en lo personal, ¿no? En el caso de Abelardo L. Rodríguez, que tiene una estatua adentro de la universidad. De Sonora. Y nunca la han tocado, está en el museo, cuando tú subes al museo. Sí. Bueno, pues es que esa gran obra es de él. Esa gran obra del museo está enfrente del principal edificio de la universidad, es de él. Y además yo quisiera ver un ex gobernador como Abelardo Rodríguez, que dejó la Fundación Esposo Rodríguez con 2 millones de pesos de 1948, que sigue dando todavía becas a estudiantes sonorenses que quieren estudiar licenciatura o posgrado. Yo fui becario de la Fundación Esposo Rodríguez y hasta después me di cuenta que era una obra de su esposa y de don Abelardo, que dejó una fundación. Y segunda, que nunca cobró sueldo siendo gobernador de Sonora, Hilario Víctor. Van a decir, es que no necesitaba, que era empresario, sí, pero muchos se sirven con la cuchara grande y con el sartén también, incluso en ese sentido. Entonces nunca cobró. Lo que sí está en discusión es don Abelardo, por qué se fue tan temprano de Sonora 2 años antes de terminar el gobierno, por alguna enfermedad. Pero Milton Castellanos acaba de publicar sus memorias en Baja California, donde dice que don Abelardo quiso ser candidato al gobierno del estado en 1952 cuando se crea el estado de Baja California, por ejemplo. Y ahí él lo explica por qué, pero que fueron a plantearle el asunto a don Adolfo Ruiz Cortines, el veracruzano, que tenía más mañas que cualquiera, y le dijo, no hay que mover del nicho histórico donde está el expresidente, hizo muy buena labor, fue conciliador, déjenlo ahí, díganle que el presidente ya tiene candidato, es Braulio Maldonado, absolutamente. Pues no fue candidato don Abelardo, lo que viene a crear un dilema y un debate ahí, si estaba enfermo o no estaba enfermo, si se fue por diabetes o no, o cuál fue la razón que le hizo dejarle a Horacio Sobarzo la gubernatura de 1947 a 1949, que es cuando entra don Ignacio Soto. Eso es. Ulmaro, pues estamos ya prácticamente en el tiempo. Agradecerte de manera muy especial y no sé, un comentario final que quieras hacernos, Ulmaro. Que la historia es muy rica en ejemplos, muy rica en anécdotas que hay que seguirle hurgando, porque viendo la historia de estos grandes personajes que dieron mucho por México y por Sonora, incluyendo a Zuluaga, aunque haya estado equivocado, que se haya ido del lado conservador, pero Zuluaga terminó vendiendo puros y cigarros en la esquina de Bolívar y Madero en la Ciudad de México, porque estuvo exiliado en Cuba y allá aprendió a trabajar lo del tabaco, por ejemplo. Son cosas que hay que tomar como referente para aquellos que dicen que todo está mal o todo estuvo bien y todo lo demás, porque finalmente seres humanos con una gran proyección política, y ese es el interés de los historiadores y de los aficionados como yo. Claro, o aquellos que dicen que todo presidente cuando sale multimillonario. Sí. Creo que en esa época no. Que vean la fortuna de Calles, ¿cuál? Obregón, puras deudas. Adolfo de la Huerta, puras deudas, porque terminó en el exilio dando clases de canto, por ejemplo, y de sombrero. Don Fausto Topete, que terminó despachando gasolina en Los Ángeles cuando lo quitaron del poder en 1929. En fin, son detalles que hay que seguir hurgando porque la historia nos explica muy bien
mucho de lo que está pasando ahora. Muchas gracias, Hilario. Muchas gracias, Víctor. Bulmaro Pacheco, muchas gracias. Seguimos en comunicación. Gracias. Gracias a ti. No, excelente comentario y excelente la historia y excelente las anécdotas.